Seguimos con la noticia que hemos venido manejando desde temprano, el regreso de estudiantes a la presencialidad, según lo ha determinado el gobierno nacional, y escuchando las diferentes voces. Ya escuchamos a la ministra de Educación, escuchamos a docentes de diferentes regiones, escuchamos a funcionarios como el personero de Bucaramanga pidiendo que las clases sigan siendo virtuales, escuchamos a un estudiante en Fonseca, en La Guajira, que tampoco está de acuerdo con el regreso a la presencialidad. ¿Qué dicen los padres de familia? Pues vamos a saludar al señor Carlos Ballesteros, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, que representa a varios de ellos, porque por supuesto también es importante conocer la opinión de los padres de familia sobre esta posibilidad, regresar o no regresar a la presencialidad, Sandra, en estos momentos en que la pauta la marca, por supuesto, una extensa pandemia que deja cifras de infectados y de muertos muy, muy grande. Entonces, saludamos a nuestro invitado, si ya está en línea, don Carlos Ballesteros. Señor Ballesteros, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para usted, para todos los televidentes del canal y desde luego un mensaje de solidaridad para los padres, para las familias que hemos perdido familiares durante esta pandemia. Esta semana que terminó, perdí un primo hermano de sangre por parte de padre y la esposa de un tío por parte de madre, todos con COVID. Y desde luego el suscrito afectado 2 veces con el COVID, con una secuela de temblor permanente en el brazo izquierdo y en la pierna, arrastrándola, y en pleno cuidado y tratamiento para ver si algún día podemos volver a la normalidad, porque definitivamente es una secuela supremamente delicada. Ya a veces el temblor no es la mano ni la pierna, sino es todo el cuerpo. Pues nuestra solidaridad con usted, señor Ballesteros, por la pérdida de sus familiares, por la afectación que usted mismo ha recibido. Esperamos que se recupere pronto y totalmente. Durante la mañana, señor Ballesteros, hemos escuchado a la ministra de Educación hablando del retorno a la presencialidad, de la reposición de las clases. Hemos escuchado al presidente de FECODE que se ha manifestado en contra del regreso a la presencialidad. Hemos escuchado al secretario de Educación de Barrancabermeja, que ha hablado en ese mismo sentido, así como el personero de la ciudad de Bucaramanga y algunos docentes en la ciudad de Cali y un estudiante en Fonseca, en La Guajira. Para ustedes, los representantes de las asociaciones de padres de familia, ¿cuál es su postura frente a este tema? ¿Volver a los salones de clase, que retornen los muchachos a la presencialidad en el momento que estamos viviendo, especialmente por eso que le ha afectado a usted y a su familia, la pandemia y el COVID-19? Bueno, hay varios temas que me parecen trascendentales y que tienen que ver con la garantía constitucional del derecho a la vida, del derecho a la salud y del derecho a gozar de un ambiente sano por parte de los ciudadanos, que es una obligación del Estado. Eso no es una dádiva, ni es un regalo, ni es una migaja, lo que la ministra pretende con su actitud arrogante, prepotente, altiva, desdeñosa para con los miembros de la comunidad educativa. Puedo afirmarlo, que durante todo el tiempo de la pandemia hemos rogado a la ministra, suplicado, implorado a la ministra a reunirse con nosotros, los padres de familia de todas las regiones del país. Hace unos minutos, en un medio de comunicación masivo, televisivo, los padres de familia de Barranquilla se acaban de manifestándose, que no van a las clases presenciales porque no hay condiciones de bioseguridad, porque las condiciones en que están casi el 75% de instituciones oficiales del país son de deterioro, son de inexistencia. Podemos traer a colación el tema de Belén de Bajirá, un evento perteneciente al municipio de Río Sucio, en el departamento de Chocó, que en el 2018, por una sentencia del Consejo de Estado, se determinó que la territorialidad era del Chocó y no de Antioquia. Pues en el 2019 y 2020 el departamento de Antioquia le devolvió 14 escuelas totalmente destruidas, acabadas al departamento de Chocó, sin pupitres, sin computadores, sin interconectividad, sin agua potable, sin energía. En fin, uno puede preguntarse, ¿y cómo hacer para que los niños vuelvan a la actividad escolar con garantías de bioseguridad y protección para los maestros también y los miembros de toda la comunidad educativa, cuando no están dadas las condiciones? Cuando el Estado omitió durante todo este tiempo de la pandemia, estos 17 meses de pandemia, haber abocado, haber
impulsado la reformulación, la reestructuración o el reforzamiento de las instituciones educativas, haber hecho el aprovisionamiento de equipamiento educativo, de computadores, de sillas, de escritorios, etcétera, todo lo que sea necesario para el buen funcionamiento de una institución educativa. Yo fui alcalde en el municipio de Huachetá, Cundinamarca, hace algunos años. Conozco por dentro la vivencia de la comunidad educativa. Tuve que hacer inversiones y esfuerzos significativos en el departamento de Cundinamarca, aquí en este municipio, en Huachetá, para poder recuperar algunas escuelas, y sin embargo puedo afirmar que no están dadas las con mi municipio para que los niños vuelvan a la práctica educativa. No hay ventanas suficientes donde circule el aire, no hay batería suficiente, de baño suficiente, no hay lavabos de manos suficientes, no hay una sala de enfermería, no hay, en muchas escuelas no hay agua potable. Hay veredas de mi municipio en donde están a más de hora y media de camino, y en caminos inhóspitos, eso aquí cerca al norte de Cundinamarca, en la vía Chiquinquirá. Imagínense ustedes en el municipio de Cumaribo Bichada, que queda 3 días de camino de Bogotá, por toda la cordillera del departamento del Meta, y luego metiéndose uno a los llanos orientales en unos caminos totalmente acabados, donde los padres de familia se transportan en moto, y si lo hacen en carro pasan todas las penurias del mundo. Yo creo que estas no son las condiciones que merecen nuestros hijos para retornar a la presencia, ni poner en riesgo su integridad, su bienestar, su salud y su vida. Señor Ballesteros, usted ahorita mencionó que varias veces han llamado y han acudido a la ministra de Educación para reunirse con ella y expresarle sus inquietudes. ¿Usted sabe si han logrado, ustedes como confederación han logrado reunirse con ella y expresarle el por qué no? Ustedes pues dicen que no tienen las condiciones para volver, y ella les ha manifestado pues las preocupaciones y las decisiones que tomó por lo menos este fin de semana el ministerio. No, la ministra no se reunió la primera vez con la confederación. Me la encontré por casualidad un día en la entrega del premio Compartir, el último premio Compartir que ha impulsado la Fundación Compartir para el Mejor Maestro. Y ese día me abordó y me asumió el compromiso de que se reuniría con nosotros. Durante 7 sesiones en el Senado de la República y la Cámara de Representantes nos vimos de manera virtual, y siempre con la misma postura, la obligatoriedad y la imposición de querer retornar a la presencialidad a toda costa. Con quien hemos intercambiado algunas comunicaciones de carácter virtual y a través del WhatsApp ha sido con la viceministra Liliana Constanza Alarcón, a quien también le hemos enviado los videos, la fotografía, los testimonios escritos de padres de familia diciendo no están dadas las condiciones, demostrando que los colegios están totalmente derrumbados, que no hay baterías sanitarias, etcétera. Esto en el sector oficial, pero si uno acude al sector privado, las cosas no son mejores. Hay jardines infantiles que fueron hechos en casas de 3.50 por 12 metros de fondo y construidos hacia el cielo, ¿no? Sin baterías suficientes, sin vías de evacuación, sin una zona de recreación, sin una cafetería, etcétera. Entonces las condiciones no están dadas, y muchos colegios también de estratos 1, 2 y 3 tampoco cumplen lo que tiene que ver con una norma supralegal que tiene que ver con el equipamiento educativo, exigencia de la misma Ley General de Educación y del Ministerio, y que no se cumplen. Claro, hay colegios como los estratos 4, 5 y 6 que han hecho grandes inversiones de 300, 400 millones de pesos, que hay que reconocerlo, y seguramente están en capacidad de retornar a la presencialidad, y seguramente están en capacidad de garantizar la salud, la vida y la integridad de los miembros de la comunidad educativa. Pero esto es la excepción. Diría que no cumple más del 10 o el 15% del paquete general de educación privada. Bueno, una anotación sobre eso y saludándolo con los muy buenos días. Haciendo un poquito de abogado del diablo, también, digamos, las medidas que se toman por parte del gobierno nacional para favorecer la presencialidad están enfocadas a la calidad de educación. Muchos establecimientos educativos, tanto privados, públicos y
en nivel superior, es decir, universidades, han manifestado que la calidad de los mismos estudiantes lo han dicho. No es lo mismo lo que aprendemos, lo que estamos haciendo acá virtualmente, que lo que podemos aprender en la universidad, en el colegio o en la escuela. Y es cierto, es muy diferente el nivel de educación, el nivel de compromiso, sobre todo los niños, de tenerlos en una pantalla en la cual hay muchos distractores y no en las aulas. Pero en este momento, para ustedes como padres de familia, ¿qué podría primar? ¿Qué mensaje le podemos decir a esos padres que los están viendo en este momento, que están viendo sus declaraciones, de saber qué prima más, la salud de mi hijo, de mi familia, o el nivel educativo del mismo? Yo considero y me adhiero a un pronunciamiento de un padre de familia de Santander, que el día de antier nos hizo llegar un video y que lo hemos compartido con la viceministra y con medios de comunicación y con la comunidad, que dice: yo prefiero tener conectado a mi hijo a un computador y no a una cama UCI. Eso es relativo, eso es fundamental. Primero la vida, luego la recuperación de la economía. Soy afectado por el impacto del COVID, pero también por la economía. Sé que hay momentos que habrá que recuperarse y que habrá que volver a las actividades, pero esta pico de pandemia como nos tiene, con más de 4.300.000 contagiados, con más de 109.000 muertos, siendo ya prácticamente el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, no hay condiciones. Mire, nosotros decimos sí a la presencialidad bajo estos criterios. Primero, que la ministra nos demuestre que el 100% de las instituciones están ya aptas, con todo el equipamiento educativo, con todos los protocolos de bioseguridad, concertados con la comunidad educativa, verificados para retornar a la presencialidad. Sí al equipamiento educativo. Sí al haber implementado los protocolos de bioseguridad a través del consejo directivo y a través de la verificación de los mismos padres de familia. Y desde luego sí, cuando se complemente todo el plan de vacunación para los maestros, para el personal administrativo y desde luego para nuestros hijos y para nuestros núcleos de familia. El presidente ha dicho, el presidente Duque, que solamente a mediados del mes de julio, finalizando julio, tendremos 25 millones de personas vacunadas en el país. Y yo me pregunto y me interrogo, ¿y los otros 25 millones cuándo diablos se van a vacunar? ¿Cuándo vamos a generar la inocuidad de rebaño? Eso no es tan fácil de digerir. Yo he consultado con virólogos, con infectólogos, con expertos en salud pública y nos anuncian que la situación es bien complicada, máxima que está llegando en la cepa Delta, que es mucho más agresiva que las anteriores. Y sí a la presencialidad, cuando la ministra nos demuestre mediante un informe público, institución por institución, porque he hablado con más de 1.000 rectores del país, tanto públicos y privados, pero especialmente los públicos, y nos dicen que a sus fondos de servicios educativos no ha llegado el dinero que cacarea la ministra de 1 billón de pesos que supuestamente envió para atender la pandemia y la bioseguridad. No le han llegado los fondos para mitigar la situación escolar. Sí a la presencialidad cuando la ministra firme un documento público que se responsabilice de la integridad, de la salud y la vida de nuestros hijos, ese consentimiento informado de que ella pretende que los padres asumamos responsabilidad civil, penal y administrativa, no lo vamos a impulsar, no lo vamos a aceptar, porque eso es constreñir a la comunidad, es constreñir la voluntad y la libertad de conciencia y de opinión de los padres de familia en su decisión de enviar o no enviar a los hijos a la actividad escolar. Y claro, la calidad educativa está afectada, desde luego, pero yo me pregunto, en el caso, por ejemplo, de la semana del receso escolar, ¿en qué ha contribuido a mejorar la calidad educativa? Un invento del Ministerio de Educación y el gobierno de turno para supuestamente incidir en la calidad educativa, cuando lo que hicieron fue incidir en el turismo, enriquecer más al sector turístico, para que los padres de familia comprometieran su patrimonio y sus ingresos para poder satisfacer un viaje a Santa Marta, Cartagena, etcétera, etcétera, para darle de alguna manera un privilegio a los hijos. Yo creo que esa semana del receso escolar para la recuperación de clases es la idónea. Hay que acabar con la semana de receso escolar, retomar nuevamente la actividad escolar, y para la segunda semana del mes de diciembre los maestros del sector oficial tendrán que seguir recuperando el tiempo para que nuestros hijos alcancen las 40 semanas escolares que están determinadas en el calendario académico. Señor Ballesteros, y bueno, ¿qué hacer frente a lo que hace algunos días también dijo la ministra de Educación,
que era que a los maestros que no asistieran a clases presenciales no se les pagaba su salario. También otro tema, la ministra de Salud, el ministro de Salud y la ministra de Educación dicen que ya a partir del 15 de julio que debe regresar la presencialidad a los colegios. Ya supuestamente todos los docentes del país van a estar vacunados. ¿Usted sí cree que para esa fecha todos van a estar vacunados? Y bueno, ¿y qué hacer frente al tema del no pago a los profesores que no asistan a clases? Yo creo que para el 15 de julio, la posición de ustedes. Yo creo que para el 15 de julio sí todos los maestros van a estar vacunados, pero en Dinamarca, no en Cundinamarca. En Dinamarca sí, porque es un país pequeño, pero en Cundinamarca no, ni Colombia tampoco. Ya he dicho que el presidente mismo ha anunciado, y el ministro de Salud, que para el promediar la terminación de julio y el inicios de agosto tendremos apenas 25 millones de colombianos vacunados. En Colombia son más de 400.000 maestros. He hablado con los 25 presidentes de organizaciones de colegios privados, CONACET, que reúne todos los colegios católicos del país, ADESPRIP, ANDERCOP, CONEP, FODECEP, ACOPRICOL, EDUPRINOR, etcétera, ACOMIL, y me dicen, pues nuestro esquema de vacunación en el sector privado apenas va alcanzando por ahí el 70%, porque hay personas que en conciencia no se quieren vacunar. Hay personas que tienen enfermedades de base que no se quieren vacunar por el miedo, por el temor de la misma vacuna. Mi esposa se vacunó el día de antier y la tengo recluida en cama porque hay un malestar general, una reacción de su cuerpo frente a esa vacuna, la única, la Janssen, que llegó. Y así sucesivamente muchas personas. Yo no creo que haya la garantía para que la vacuna llegue en su totalidad a los establecimientos educativos, no solamente los maestros, sino también el personal administrativo, el personal de apoyo logístico, el de servicios generales, y desde luego los mismos padres de familia, los proveedores, las personas que van a atender la cocina, los alimentos, el transporte escolar, etcétera. Son muchos los actores que se mueven frente a esto. Pero, y frente al no pago de los salarios de maestros, pues yo creo que eso es el del resorte de la Federación Colombiana de Educadores, que tiene que exigir sus derechos, y creo que la ministra está exorbitándose en las funciones públicas que le corresponden y se está menoscabando los derechos que le corresponden a los trabajadores. Eso es harina de otro costal, y creo que la ministra va a estar metida en pleitos en el momento que arranque. Ya hay 7 acciones de tutelas en camino, y vuelvo y reitero, muchas organizaciones de padres de familia, Santa Marta, Barranquilla, Cundinamarca, etcétera, se han expresado que no van a la presencialidad. Señor Ballesteros, la educación en Colombia tiene muchos problemas que no son de ahorita, que no son culpa ni del paro ni de la pandemia, son problemas históricos. Como usted lo relataba, la situación de Belén de Bajirá se repite en muchas regiones del país, especialmente porque la educación en Colombia en muchas regiones es un negocio. Supongamos que todo está perfecto, que hay infraestructura, que hay colegios, que hay vías, que hay transporte, que hay refrigerios, que no se roban la plata, todo eso, supongamos que todo el mundo está vacunado. Los profesores, los trabajadores de los colegios, los estudiantes están vacunados. Pero es que han dicho los expertos que tener las 2 dosis de la vacuna o el esquema completo tampoco garantiza que la gente no se pueda contagiar del COVID. O sea que esto va mucho más allá. La idea sería, como dijo Sandra más temprano, señor Ballesteros, comparte usted, que los padres de familia tomen la decisión final, o los estudiantes, no me arriesgo, no voy al colegio, porque prefiero estar conectado al computador y no conectado a una UCI. Ayer Julián de Subiría, el maestro, decía lo siguiente: Colombia está en una debacle y en 2 extremos. Uno, las organizaciones de colegios y el sindicato de maestros luchando por sus preceptos y sus derechos. En el caso de los maestros, las reivindicaciones y la exigencia de el suministro de recursos para poder atender la educación. Y en el caso de los privados, peleando y luchando para poder que les incrementen las matrículas y pensiones, amén de la mala calidad educativa, porque no puede culparse solamente la educación oficial como de mala calidad educativa. También en el sector privado hay mala calidad educativa y mala prestación del servicio. Y decía que ese es un factor. Y el otro, pues obviamente,
la omisión en el cumplimiento de un deber legal del Estado como tal de garantizar todas estas condiciones de bienestar, de bioseguridad, de equipamiento educativo para que, como usted lo relata perfectamente, podamos contar con absolutamente todo, que ese sería el ideal de la educación. Es que en el presupuesto el gobierno y la ministra y el presidente de la República no pueden seguir exculpando sus responsabilidades diciendo es que hemos realizado la mayor inversión de la historia del país en educación. Eso no basta, hay que demostrarlo. Los abogados decimos, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Y la ministra ni lo es porque no es ministra y segundo, no lo parece. Hay que agregar una cosa, cuando uno no es padre de familia no le duele el dolor de los hijos. Quienes no han estado en la guerra no saben cómo curar sus heridas. La ministra no tiene hijos, por ende no sabe cuál es el dolor de un parto y no sabe cuáles son los llantos de un hijo a la madrugada y no sabe cómo atender esas heridas de esa guerra. Y a su vez sucede con muchos secretarios de educación del país que hemos hablado personalmente a través de videoconferencias y les he consultado si son padres de familia. Me dicen, no soy padre de familia, pero tengo sobrinos y tengo primos y tengo... Claro, todos tenemos familia. Pero es que cuando se va a la guerra, como el COVID, es complicado. Y yo sé que vamos a estar en dificultades todavía durante la Confederación. Es el mantener, como decías tú hace un momento, mantener el trabajo en casa, la virtualidad, implementar nuevas metodologías y estrategias. Reconozcamos una cosa, por primera vez en muchos años, la familia asumió un gran protagonismo, un rol, un papel de responsabilidad, de coeducador, un papel significativo en la sociedad para apoyar la labor académica que se hace de carácter virtual. Mira, señora Ballesteros, aquí el tema, bueno, yo en lo que le estaba escuchando ahora, pues no sentí que hubiéramos respondido la pregunta de Omar Antonio, por el tema de la vacuna que, pues finalmente los indicadores muestran que a pesar de que se tiene, no genera una inmunidad total, sino una prevención frente a los síntomas y frente al resultado de la enfermedad como tal en muchas personas, ¿no? Ahora que nos lo puede ampliar o si usted considera que la pregunta de Mar Antonio fue enfocada hacia eso, porque no sentí la respuesta. Por el contrario, sí veo un acérrimo ataque hacia la ministra y entiendo sus motivos y su apasionamiento, pero me parece un poco injusto también que usted señale que porque no tenga hijos o los secretarios de departamento o de capitales tampoco lo tengan, no son preocupados o no tienen alguna injerencia o decisión o fundamentación para tomar sus decisiones. Comparto plenamente su posición, es decir, no estoy de acuerdo también con que haya presencialidad ni que los muchachos vayan a las aulas. En este momento también prima para mí más la vida que la economía o que otras cosas, pero pensemos en algo. ¿Por qué atacar de esa forma cuando hay muchas personas que también tienen que tomar decisiones sin tener una experiencia de vida frente a otras? Un sacerdote no tiene hijos, pero tiene que pensar en los hijos de su iglesia. Yo no tengo hijos, pero pienso y soy consciente de la realidad de los niños en Colombia y de mi ciudad, de mis familiares y vecinos. Es un poco sesgado también el concepto, ¿no le parece, señor Ballesteros? Respondo en orden. La primera parte, como decía el compañero, en materia de la vacunación, si fuese masiva, como bien los afirman los expertos, tampoco es garantía de inocuidad de rebaño. Todo el mundo nos podemos contagiar a pesar de la vacuna. Víctor G. Ricardo, ministro de Estado, ex secretario de Gobierno de Bogotá, se vacunó con las 2 dosis y estuvo contagiado y estuvo en cuidados intensivos también. Y muchas personas allegadas nuestras también, ¿cierto? Pero desde luego, el autocuidado, la autodisciplina, la prevención y la entrega de los insumos por parte del Estado. ¿Quién dijo que el kit de bioseguridad lo deben comprar los padres o los maestros? No, es una responsabilidad del Estado y no es que sea sesgada mi posición ni apasionada, no. Lo que pasa es que estamos argumentando lo que ha sucedido durante este año y medio de pandemia, donde el Estado se ha sustraído a sus responsabilidades y compromisos, donde la ministra no ha querido escuchar a la comunidad educativa. Confecode, según me cuenta el presidente de esa organización, se reúne cada vez que realmente hay crisis que ponen al Estado contra la pared, con las manifestaciones, con el cese de actividades, con el paro, etcétera. De resto no escucha a los maestros. Con las organizaciones de colegios privados, me comentan los miembros de la Mesa Nacional de Educación, donde hay
un vocero por cada una de estas 25 organizaciones que dialogan con el Ministerio de Educación de todo lo que tiene que ver con el sistema, pero cuando se trata del tema de bioseguridad, entonces los entes territoriales tienen la responsabilidad y son los que trazan los lineamientos con base en la Resolución Nacional de Lineamientos y de Protocolos de Bioseguridad. O sea, se lavan las manos en absolutamente todo, no es sesgada la postura, es objetiva en el sentido que hemos recorrido de todo este camino, que conocemos, y el Congreso, muchos senadores y representantes a la Cámara en los debates que se hicieron allí para atender todo este tema, son conscientes de que la ministra tampoco le respondió a ellos en las diferentes sesiones o audiencias públicas que se programaron y que fueron televisadas. Entonces, la ministra parodia a Shakira, sorda, ciega y muda, y cuestiono su postura porque frente a que tenga o no tenga hijos, y claro, respeto a quienes no tienen hijos y tienen la libertad de hacerlo, pero me refiero es concretamente a que cuando uno sufre en carne propia los dolores, sabe cómo cuidar o por lo menos mitigar esas heridas, esas significativas dolores que le corresponde a un niño o a un padre de familia. Entonces, en ese orden de ideas, no es caprichosa la posición de la Confederación, y yo estoy seguro que seguramente 20 o 15 o 30% de padres de familia aspiran, desean, anhelan volver con sus hijos a la actividad escolar porque necesitan ir al trabajo, porque necesitan ocuparse de otras menesteres de la vida, porque necesitan tener esparcimiento, porque necesitan ellos liberarse de una carga, porque muchas veces para muchas familias los hijos no son un beneficio, son una carga, son un lastre, desafortunadamente no estaban preparados como padres de familia para asumir ese rol y ese compromiso, y se les llegó el momento de convertirse en padres de familia y les tocó, como decimos popularmente. Otros no, otros sí tenemos la seriedad, el compromiso, la ética y sobre todo la responsabilidad de asumir ese rol, ese papel de padre de familia y de brindarle las mejores condiciones de bienestar y de calidad educativa para los niños, y desde luego garantizar el derecho prevalente a la vida. Señor Ballesteros, finalmente, ¿cuál es la propuesta desde la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia para encontrar el camino en este momento difícil de muchos contagios, de muchas muertes, de mucha irregularidad en la educación que están recibiendo los muchachos, incluso virtualmente, porque algunos ni siquiera en este año y 4 meses han podido acceder a la virtualidad porque muchos no tienen un computador o muchos no tienen un plan de internet? La propuesta en medio de todo este panorama de ustedes, ¿cuál es? Sí, mire, para complementar antes de responderte lo siguiente, ayer hubo en un medio de comunicación televisivo también una denuncia pública sobre un acto presuntamente corrupto en la licitación de la implementación de la estrategia que el gobierno trazó relacionada con llevar la interconectividad a 10.000 establecimientos educativos del país. Ahí salió ya que se hizo sin el lleno de requisitos legales. Parece que las pólizas de garantía y cumplimiento fueron falsas, por lo menos eso se presume. Yo pregunto, si no han sido capaces de ponerle a 10.000 instituciones educativas en 17 meses la interconectividad, ¿cómo volver entonces a la presencialidad si no hay interconectividad en los establecimientos educativos? Es decir, una cosa es pensar, otra sentir y otra hacer. Y aquí hay que tener coherencia entre el pensar, decir y hacer. Y frente a la propuesta es que nosotros planteamos que hay que continuar el trabajo en casa, que hay que terminar el año 2021 con virtualidad, y que el gobierno durante estos 5 o 6 meses debe implementar absolutamente una estrategia, un plan B, que arrolle a las instituciones educativas del sector oficial por lo menos, y verifique con los padres de familia y con los mismos maestros que las condiciones de bioseguridad, que el equipamiento está puesto al servicio de la comunidad, que saquen radiografía a través de los medios de comunicación, municipio por municipio, institución por institución. Yo le puedo garantizar que de las 21 instituciones de carácter oficial en el municipio donde estuve de alcalde, Guachetá, Cundinamarca, escasamente 3 reúnen las condiciones para el retorno a la presencialidad. Las otras 18 no reúnen las condiciones para el retorno a la presencialidad por todas las carencias que he señalado. Y segundo, creo que hay que implementar una estrategia y una metodología a través del sistema internet de virtualidad para los niños en clase, y es que hay que reducir cierto tipo de actividades que no los atiborren de información, sino que
les permitan un desarrollo integral realmente hacia el conocimiento. No es cierto que no se aprenda a través de la interconectividad, no es cierto que uno no tenga aprovechamiento. Yo he hecho uso de esta herramienta y la he aprovechado al máximo. ¿Me falta? Sí, porque no soy experto en el tema, pero precisamente ahí es donde está la labor del Estado. Una de las obligaciones constitucionales es darle la oportunidad a quienes no la han tenido de acceder a diferentes fuentes de aprendizaje, de enseñanza y de calificación, y de cualificación para poder ascender en el ambiente social, laboral y desde luego social, familiar que invocamos todos. Anhelamos que volvamos a la escuela, sabemos que lo vamos a hacer, pero proponemos desde la Confederación de Padres de Familia que sea a partir de febrero del 2022 y que durante el año 2021 terminemos en la virtualidad. Muy bien, señor Ballesteros, ha sido usted muy amable, muchas gracias. A ustedes muy gentil, buen día, Dios les bendiga. Recomendación a los padres de familia: autocuidado, protección, uso del tapabocas, lavado permanente de manos, aislamiento de un mínimo 1.50 metros, tener mucho cuidado con las personas que ingresan a su hogar, ojalá en lo posible no asistir a reuniones o citas de conglomerados de personas. Mire una reflexión aquí. Yo soy egresado del Colegio INEM Francisco de Paula Santander en Kennedy, Bogotá. 5.000 estudiantes. Pónganse en ustedes los ojos y sueñen 5.000 ciudadanos, más aproximadamente 250 maestros, más aproximadamente 75-80 administrativos y el personal de vigilancia y aseo. ¿Será que ese rebaño educativo no puede causar una expansión de la pandemia y un alto riesgo para la salud, la vida y la integridad de todos ellos? Yo creo que aquí el ministerio está improvisando con una significativa riesgo y gravedad para toda la comunidad educativa. Nuestro correo mail confenalpadres2011@yahoo.com y el móvil 310-264-9971. Dios les bendiga a ustedes y a toda la comunidad educativa.